buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Una vez más estamos aquí a través de tu espacio de educación financiera para compartir sobre educación financiera y educación tributaria. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jadichi? ¿Cómo estás? Realmente un lindo día, bastante agradable. Sí, Amanecimos con mucho frío, pero sí. ahora 5 grados decía. Hoy es sí, sábado 20 de agosto. agosto, Sí. sí. Le preguntaba a Diego cuando era su cumpleaños y me dice que es el otro domingo. Entonces, el próximo sábado, audiencia, le contamos, Diego va a traer, va a traer Pero bocadito. el año pasado me hicieron una linda sorpresa ustedes. Voy a Sí. esperar algo así otra vez. Otra vez me pasa la pelota a mí. Así no se vale. Bu- Pero realmente, así como estamos diciendo, muy rápido está pasando el año, ¿verdad? Realmente es increíble. ¿Quién iba a pensar que ya estamos terminando ya el octavo mes? Sí, muy Y rápido, ya está muy rápido llegando. y mucha gente tiene que empezar a pensar justamente de ponerse al día ya en sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Sí, Justamente en estos días estuvimos hablando un poquitito que mucha gente está dejando a último momento por el tema de sus impuestos a la renta personal sobre todo, ¿verdad? Hay gente que no está sumando sus ingresos mensuales, ya sea en relación dependencia o independencia, ¿verdad? Entonces es momento ya, ¿verdad? Estando terminando el octavo mes, hacer un poquitito de esos cálculos. así mismo es. Yo estoy haciendo bien los deberes. ¿En qué sentido? Si bien no me ocupo yo, tengo un profesional a quien me presta sus servicios en esa área, entonces estamos al día con eso. Bueno, entonces le invitamos a toda la audiencia a escucharnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la RS Online al 0972-284-666. También estamos en duplex con Radio 1000 y le enviamos un cordial saludo a Solidaria Estéreo, quienes nos escuchan desde Bogotá, Colombia. Bueno, Diego, hoy estamos con un tema bastante interesante que realmente, si tomamos conciencia, nos puede ayudar mucho, no solamente en las finanzas personales y familiares, también incluso es un tema que le atañe a los emprendedores. Y también el tema de hoy nos va a ayudar con nuestras metas y nuestras aspiraciones para otras áreas de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la mentalidad cortoplacista y cómo esta mentalidad puede llegar a impactar negativamente en nuestras finanzas personales y familiares. Diego, ¿y ya escuchaste acerca de este tema, de la mentalidad cortoplacista? Y la verdad que no, Jadichi, pero me imagino un montón de cosas. Ujú. Entre esos, por ejemplo, lo que se me viene así ya rápidamente, el famoso vamos a vivir la vida, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa si nos morimos mañana o algo por el sí. estilo, ¿verdad? Eso es lo primero que se me viene. Y hay un cuentito que de niños nos cuentan con mucha frecuencia con relación a este tema. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y es el cuentito de la cigarra y la hormiga. Vos sabés que Jaichi parece que nunca escuché. ¿Me puedes contar un poquitito? No te creo eso. Y vamos a escuchar un poco y voy a rememorar un poco de esos tiempos. Bueno, ya enseguida te cuento, Ah, Diego, pero bueno. antes de ir al cuentito de la cigarra y la hormiga, quiero comentar de dónde proviene el tema que hoy vamos a compartir con la audiencia. Guarda relación y es uno de los estudios que realiza la economía conductual. ¿Qué es la economía conductual? Es la economía, que es la disciplina que está estudiando la conducta o la economía del comportamiento, cómo influye en las decisiones, cómo influye em, en las decisiones que toman las personas, ¿sí? Es el estudio de cómo los factores psicológicos, sociológicos y cognitivos que guardan relación con el pensamiento. Cuando decimos cognitivo, estamos hablando del pensamiento del ser humano, de creencias también, ¿sí? Y cómo estas afectan las decisiones económicas que toman los individuos. Es toda una disciplina, incluso hoy hay laboratorios que se llaman, estudian se llama la economía conductual o economía del comportamiento. Y
uno de los ejemplos que estudia esta disciplina guarda relación con lo que ellos llaman la miopía. ¿Y qué es la miopía? Dice esta disciplina que los consumidores tienden a tener una visión de corto plazo, privilegiando el disfrute actual en vez de esperar para disfrutar en el futuro. Y acá me acuerdo de nuestro famoso ejemplo del estudio que se hizo con los niñitos y Sí, las golosinas, me acuerdo. que es un estudio bastante importante. ¿Por qué? Porque este estudio se hizo creo que hasta los 18 años de los jóvenes o más, incluso es un estudio longitudinal importante porque se hizo seguimiento a esos niños que participaron en aquel experimento y ese video que recorre por todas las redes tan famoso. Y bueno, entonces, así por ejemplo, ¿verdad? Cuando se tiene que tomar decisiones de inversión a largo plazo o de ahorro para la jubilación, los consumidores no ponen suficiente valor a los pagos futuros. Entonces es la tendencia, es una tendencia, por eso esta disciplina estudia este tema, que en este caso guarda relación mucho más con los aspectos psicológicos de las personas. Lo interesante de esta disciplina es que dice que ellos vienen y echan por tierra este argumento, Diego, que inició con los economistas y con la formalización de la economía como disciplina, que dice que el hombre es un ser racional que toma decisiones económicas racionales, ¿sí? Eso es lo que plantea de repente la teoría tradicional. Sin embargo, a lo largo de la historia de la vida, de las naciones, de los países, de sus presupuestos y sus economías, ¿qué es lo que se ha demostrado? Se ha demostrado, Diego, que realmente el hombre no toma siempre decisiones racionales, aún teniendo conocimiento, aún sabiendo, aún conociendo cuáles podrían ser las consecuencias, aún sabiendo eso. ¿Qué pasa? No toman decisiones racionales, no toman las mejores decisiones. Y bueno, yo creo que muchas veces es cierto que las personas cuando tienen problemas financieros, tanto en sus finanzas personales como familiares, viene como una consecuencia de falta de educación financiera. Es lo que siempre decimos, no nos enseñan desde el preescolar, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Y sí, justamente lo que está diciendo Sadechi es bastante cierto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la economía también tiene relación con nuestras ciencias, ¿verdad? Sí, Sobre todo el tema de la filosofía, sociología, la sí, psicología, ¿verdad? Y siempre nosotros agarramos y ponemos ejemplos de algunos tipos de compras acá dentro del programa. Y lo que se me viene así rápidamente es, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿verdad? sí, A lo mejor uno que cumple las mismas funciones y cuesta 1 millón, por ponerte un ejemplo, no, la gente quiere por el tema ya sociológico, lo que dice la sociedad, el estatus y todo lo demás, compra algo que a lo mejor tiene algunas características mejores, ¿verdad? Pero cuesta 10 veces más. Entonces, justamente ahí entra a entablar también el tema de las finanzas personales, ¿verdad? Donde mucha gente a lo mejor se está preparando de alguna otra manera, ya sea en el del colegio, donde uno empieza a lo mejor a adquirir conciencia, ¿verdad? Luego pasa a la universidad, donde en teoría debería adquirir un poco más de conciencia, pero a lo mejor en el estudio de eso lo que realmente está estudiando, como siempre decimos, es a aumentar la riqueza de las empresas, no la riqueza personal, personal. sí, Entonces ahí lo que es muy importante es justamente enfatizar e ir hablando, a lo mejor si no está dentro de la currícula, ¿verdad? sí, Ir advirtiendo eso, que es cosa claro. muy importante. El hecho de que pueda estar, de que nos eduquemos realmente, aumenta las posibilidades de éxito y de cambio y de aprendizaje, ¿verdad? Sabemos que el conocimiento así por sí o per se no produce cambio en el ser humano, eso ya sabemos. Sí. Por eso me encanta la frase de Einstein que dice, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es mera información. Entonces, este tema del pensamiento cortoplacista no solamente guarda relación con problemas en el manejo de las finanzas personales y familiares, sino también en otras áreas como la salud. Sí. Sí. Em,
Y es importante que tomemos conciencia que hay como una tendencia natural del ser humano a ¿con qué guarda relación el pensamiento cortoplacista, Diego? Guarda relación con el placer inmediato, con esa inmediatez, con esa gratificación de el aquí y el ahora. Y hace demasiado énfasis en ese comentario que decías del vivir el ahora. Sí, Y está muy bien estar muy conscientes de nuestro presente y disfrutar de nuestro presente sin también dejar de lado proyectarnos para el futuro. O sea, ese equilibrio es lo que realmente todos necesitamos buscar en nuestra vida. ¿Para qué? Para no vivir pensando solamente en el futuro, descuidando el presente y disfrutando de ese presente, pero así también tampoco vivir como si hoy fuera a terminar el mundo y mañana ya no haya un futuro, porque existe un futuro, ¿verdad? El pensamiento cortoplacista, Diego, realmente, ¿qué es lo que nos impide? Nos impide mejorar nuestra propia vida en cualquier área a voluntad, ¿sí? ¿Y qué es? Es algo que prevalece en la mente humana desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se trata de la búsqueda por obtener una recompensa fácil, rápida y placentera. Entonces queremos evitar, los seres humanos instintivamente queremos evitar el dolor y el peligro a toda costa, ¿ok? Instintivo, imagínate. Cuando hablamos del poder del instinto, estamos hablando de un gran poder, porque es instintivo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que nos enfoquemos plenamente en nuestra satisfacción momentánea y al menor esfuerzo posible? Entonces, si nosotros tenemos conciencia de que naturalmente o instintivamente nosotros tenemos esta tendencia, desde la toma de conciencia ya hay una ventaja para el que tiene esa conciencia y ese conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces puede accionar al respecto. Nosotros hablamos en educación financiera de los 5 pasos de la educación financiera y este pensamiento cortoplacista, Diego, puede afectar cada uno de los 5 pasos. Primero, en las metas. Hablamos siempre de que tenemos que tener metas, trazarnos metas, elaborar objetivos de vida para cada área. Sí, el pensamiento cortoplacista no nos permite eso porque justamente eso es un pensamiento a corto plazo, es no tener una visión es para mediano y largo plazo. Justamente es carecer de esa visión de futuro. Entonces, el pensamiento cortoplacista te lleva a no establecerte metas en tu vida. Después también el pensamiento cortoplacista, voy a hacer una breve acá recapitulación de los 5 pasos y luego vamos a ir a la pausa, ¿sí? También hace que vos gastes todo hoy, aquí y ahora, el disfrute ya y mañana, y el 15 y el 30 y de aquí a 5 años, a 10 años y aquí a la jubilación, cuando te jubiles, cuando tengas 60, 70, ¿sí? También afecta en no hacer el presupuesto, afecta en el ahorro y afecta también en las inversiones. Entonces, esta forma de pensar, que es una mentalidad, si nosotros primero tenemos que detectar y segundo tenemos que tomar acción para desechar y cambiar esa mentalidad que es tan dañina para nosotros, no solamente para la parte financiera, sino también para otras áreas de nuestra vida. Diego, al volver vamos a desarrollar un poco más sobre este tema. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con nuestro tema que es el pensamiento cortoplacista y cómo afecta a las finanzas. Si tenés 4 créditos cancelados con calificación excelente en Sagrados, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para solicitar tu crédito Fidelidad con tasas súper preferenciales. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todos los beneficios y promociones que tenemos para vos. Dale a tu negocio el impulso que necesita. Si sos socio emprendedor de la cooperativa Sagrados Corazones, apoyamos tu emprendimiento con un crédito a tu medida y con tasas preferenciales. Si sos comerciante, cuenta propista o profesional independiente y estás formalizado ante la SED, solicita tu crédito impulso. Comunícate al 021-658-9000 y tendrás más información.
Si sos socio ahorrista, seguí invirtiendo de forma segura. En Sagrados te respaldamos con un crédito ágil, simple y lo más importante, la mejor tasa. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todas las promociones y beneficios que tenemos para vos. Retornamos con tu espacio de educación financiera aquí a través de la RS Online. Aprovechamos para enviarle un saludo a Liliana, que hoy no pudo estar con nosotros, pero ya seguramente el próximo sábado se va a incorporar. Bueno, Diego, el pensamiento cortoplacista te impide lograr objetivos a largo plazo, ¿verdad? El mayor problema que tiene el pensamiento a corto plazo es la imposibilidad de lograr objetivos que realmente valgan la pena. Así de simple. Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque si vos querés algo que vale la pena, algo que importa, ¿verdad? Algo que cuesta, ¿verdad? Pero no estás dispuesta o dispuesto a mantener una disciplina inquebrantable, sí, a pasar ciertas dificultades para lograr esa meta, ese objetivo, o un dolor soportable, Diego. ¿Sí? No estamos hablando de un dolor insoportable, estamos hablando de un dolor soportable por un lapso de tiempo considerable para lograr cualquier cosa que te propones. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? No vas a llegar a ese objetivo, a esa meta y tu vida se va a estancar. Se va a estancar. Entonces, si nosotros hacemos todo, ¿verdad? Pensando siempre en el beneficio, en la comodidad, en la satisfacción a corto plazo, entonces no vamos a lograr nada que valga la pena, que valga el esfuerzo. Porque todo lo que vale tiene siempre un precio por pagar, ¿sí? Hay un precio por pagar, a veces la disciplina, a veces la perseverancia, el esfuerzo, pero todo lo que vale tiene un precio, ¿verdad? Todo Así lo es. que vale tiene un precio. Entonces, al pensar en corto plazo, solamente buscamos los beneficios que ofrecen las cosas fáciles, placenteras, seguras y rápidas y que requieren menor esfuerzo posible, ¿sí? Entonces, vivimos el día a día. Vivimos el aquí y el ahora y nosotros está bien vivir el aquí y el ahora. No digo que esté mal. Lo que está mal es vivir únicamente el aquí y el ahora y no proyectarnos para el futuro, para lograr cosas importantes, cosas que anhelamos, que deseamos y que valen la pena, ¿sí? Y que te van a hacer sentir orgulloso después, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensar a corto plazo afecta tanto nuestra vida? ¿Sí? Porque lo que es fácil, rápido, seguro y placentero nos brinda recompensas y beneficios inmediatos, ¿verdad? Y aquí me acuerdo De los del niños. ejemplo de los niños, ¿verdad? Y también me acuerdo ya del cuentito de la cigarra y de la hormiga, que la cigarra estaba con la guitarra cantando, 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 festejando, bailando, de parranda, por así decirlo, y la hormiguita trabajando, ¿verdad? Y vos lo que tenés que hacer como persona es definir cuándo querés disfrutar, porque hay un tiempo de disfrute y hay un tiempo de esfuerzo. La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos disfrutar ahora o después y cuál es la consecuencia. Y le tenemos a la hormiguita y a la cigarra. La hormiguita se esforzó al principio y después disfrutó en invierno. Y la cigarra disfrutó en el aquí y el ahora, descuidando la planificación, la previsión, ¿sí? Del mañana. ¿Y qué le pasó en invierno? Sufrió. Sufrió escasez y pasó muy mal. Y muy mal. No estamos hablando de pasó mal nomás, muy mal. Entonces, a eso nos referimos. A eso nos referimos, Diego. Entonces,
El pensamiento a corto plazo afecta nuestros objetivos de salud, nuestros objetivos de finanzas, nuestros objetivos académicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil sacar la tarjeta de crédito del bolsillo y comprar un televisor moderno que solamente busca satisfacernos aquí y ahora y mantenernos entretenidos. Y no digo que esté mal el entretenimiento, pero a veces nos insume demasiado tiempo, que realmente es un tiempo que para ser recreativo tiene que tener un límite. Cuando ese límite se extiende, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ya es un tiempo improductivo incluso. El ser humano, Diego, es un ser que vive buscando el equilibrio permanente en su vida. Entonces, como decimos, ni muy, muy, ni tan, tan. El equilibrio es importante en todas las cosas. ¿Hay alguna cosa que relaciones con el corto plazo y largo plazo en tu vida? ¿Tenés alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Y bueno, en mi vida en sí podría ser, ¿verdad? Podría ser algún que otro ejemplo, pero viniendo al caso, podemos decir, dar un ejemplo, como yo siempre digo, ¿qué quieren los hombres primero y qué quieren las mujeres primero? Los hombres cuando ya empiezan a trabajar, lo primero que compran es algún tipo de movilidad, ya sea moto o auto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Piensa el hoy, el ahora, pero no sabe cómo va a ir a futuro, o sea, no sabe cuánto tiempo va a pagar eso, ¿verdad? Sí, A lo mejor mi pensamiento como hombre al inicio fue comprar un auto, lo compré, qué sé yo, ¿verdad? Después querés algo más lindo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque realmente las necesidades son ilimitadas. O sea, siempre vas a querer algo mejor, ¿verdad? Hasta que llega un punto que vos decís, no, ¿para qué? No es necesario. Eso con respecto a los hombres. Y con respecto a las mujeres, que es lo primero, y esto la mayoría yo creo que coincide, es que quiere salir de su casa, quiere ir a vivir sola, ¿verdad? Y el salir a vivir solo o sola, ¿verdad? Contribuye también un montón de esfuerzo que a lo mejor si en la realidad que vivimos hoy día acá en Paraguay resulta algo difícil, ¿verdad? Poder cumplirlo. Salí a trabajar y bien sabemos que la mayoría de los trabajos se inician con el salario mínimo y lleva un buen tiempo poder ser ascendido, ser mejorado en cuanto a la gratificación, ¿verdad? sí. Entonces, si uno se pone a sumar, como siempre se dice, ¿verdad? Que el alquiler, que los servicios básicos, hoy en día está el internet, que sí o sí la mayoría tiene. Hoy en día ya no pasa a ser simplemente algo de entretenimiento, sino que también una necesidad, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente se informa, a lo mejor se capacita y se entretiene, ¿verdad? Y son cosas que uno va sumando y al fin y al cabo uno se da cuenta que lo que gana a lo mejor no cubre el 100% de lo que necesita como para poder vivir. ¿Y ahí qué faltó, Diego? Ahí faltó una planificación. Justamente el pensamiento cortoplacista va en contra de lo que es la planificación. Y yo creo que junto con educación financiera y educación emocional, una de las materias que debería enseñarse desde el preescolar creo que es planificación. Sí, Yo recuerdo, siempre que hacemos en el Departamento de Recursos Humanos y en otras empresas también me ha ocurrido, que cuando uno hace el DNC, que es el diagnóstico de necesidad de capacitación, una de las cosas que siempre piden, además de Excel, es planificación. Vos sabés que la gente quiere aprender a planificar, o sea, te das cuenta que no existe esa cultura de la planificación. Tenemos un programa en la sí, RS Online que justamente habla de cultura de la planificación y esa cultura realmente es muy importante porque esa cultura es la que te lleva a eliminar el pensamiento cortoplacista. El vivir solamente aquí y ahora, no pensar en el futuro, no planificar para el futuro. Y no estamos hablando de un exceso de planificación. Nada en exceso en la vida es bueno. Ahora, pensar demasiado y en exceso en el futuro no es bueno, pero también vivir excesivamente y únicamente el presente, el aquí y el ahora, también es dañino. Y que te lo diga esa abuelita, nunca yo me olvido de la tapa de un diario en donde una abuelita, no sé con cuántos años, porque ya tenía sí o sí más de 70, se tenía que ir todos los días a vender sus huevos al Mercado 4 en colectivo. Y es tan triste y tan doloroso, ¿verdad?
Y qué bueno es poder pensar realmente, eliminar el pensamiento a corto plazo y pensar en el futuro, pensar en si me, si me, si me toca vivir mucho tiempo, cómo vivir ese tiempo. Y ahí hay muchas realidades también, Jadichi. Realmente a veces, si tenés, ¿cómo se dice? No se me viene la palabra, Jadichi, ayúdame un ¿Sí? poquitito vos con tu perfil así psicológico, ¿verdad? Pero uno se siente medio mal, ¿verdad? Cuando ve personas que a lo mejor no tienen la misma capacidad monetaria, ¿verdad? De realizar cierto tipo de actividades, ¿verdad? Porque hoy en día sabemos que a lo mejor capacitarse cuesta dinero, ¿verdad? Algunos a lo mejor tienen sueños que para mí fueron fáciles de conseguir de alguna otra manera. Más fáciles, ¿verdad? Porque nada es fácil, como estaba diciendo, todo cuesta. Pero a lo mejor otra persona que a lo mejor si hubiese tenido la misma posibilidad que yo la tuve, a lo mejor también pudiese haber cumplido su sueño, ¿verdad? Así como yo también digo, hay gente que tuvieron más herramientas que yo y a lo mejor si hubiese tenido las mismas, hoy en día a lo mejor no estaría acá hablando, ¿verdad? Pero por eso uno tiene que también ver también las posibilidades que da su entorno. Por ejemplo, la cooperativa en ese sentido Sí. da muchas oportunidades como para ver si no hiciste una buena planificación en los ejemplos que di, ¿verdad? Tratar de ver la posibilidad de poder adquirir algún tipo de ingreso extra, ¿verdad? O inclusive ahorrar, ¿verdad? En Que es hacer una forma de invertir también a largo plazo, ¿verdad? exactamente, y uno se da cuenta en el transcurso de su vida que al fin y al cabo eso también la gente valora, ve y tiene cierto valor, a lo mejor en el instante no es monetario, o a lo mejor queremos emprender, etcétera, 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 y al fin y al cabo nosotros nos estamos ahorrando en algo que al fin y al cabo cuesta dinero, todo cuesta dinero hoy en día. Sí. Entonces, en el ejemplo de la abuelita, por ejemplo, no sabemos cómo habrá No, sido, no. Muchas cosas te preguntas. si te preguntas, Yo, y yo, yo lo primero que me pregunté, te cuento, lo que sí, vino a mi mente, Diego, fue, ¿y dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? claro, Lo claro, primero que yo pensé, ¿dónde están sus hijos? ¿Qué habrá pasado? O sea, mil cosas pasan, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Le sí, tenés a una persona de tercera edad que debería estar disfrutando. Hablamos de los años dorados de la vida de un ser humano, es aquel que llega y tiene la bendición de pasar los 60, ¿verdad? O de llegar a esa edad y poder estrenar canas. Yo creo que es una bendición, yo lo veo así. Pero digo, o sea, con menos energía, menos fuerza, más limitaciones tal vez. Hablo de, porque la salud tiene sus achaques. sí, ¿Y cómo querés pasar? O sea, yo creo que todo en la vida pasa por decisiones, Diego, porque muchas personas tienen herramientas, tienen posibilidades y tuvieron oportunidades. Y lo que hizo la diferencia fue la decisión. Personas que no tenían herramientas, no tenían oportunidades, pero tomaron buenas decisiones y eso cambió el destino de cada una de ellas. Vamos a una pausa, Diego, y al retornar seguimos hablando del pensamiento cortoplacista y cómo este tipo de pensamiento puede afectar nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares y otras áreas de nuestra vida también. Enseguida retornamos. Si tenés 4 créditos cancelados con calificación excelente en Sagrados, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para solicitar tu crédito Fidelidad con tasas súper preferenciales. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todos los beneficios y promociones que tenemos para vos. Dale a tu negocio el impulso que necesita. Si sos socio emprendedor de la cooperativa Sagrados Corazones, apoyamos tu emprendimiento con un crédito a tu medida y con tasas preferenciales. Si sos comerciante, cuenta propista o profesional independiente y estás formalizado ante la SED, solicita tu crédito impulso. Comunícate al 021-658-9000 y tendrás más información. Si sos socio ahorrista, seguí invirtiendo de forma segura. En Sagrados te respaldamos con un crédito ágil, simple
y lo más importante, la mejor tasa. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todas las promociones y beneficios que tenemos para vos. Bueno, retornamos con tu espacio de educación financiera aquí a través de la redes online. Hoy estamos hablando aquí con Diego sobre la mentalidad cortoplacista y cómo afecta esto a nuestras finanzas personales y familiares. Estamos hablando de los 5 pasos de la educación financiera. Interviene y afecta el hecho de ponernos meta, que es uno de los primeros pasos para tener salud y libertad financiera, Diego. Interviene también en cómo gastamos el dinero. ¿Por qué? Porque el pensamiento cortoplacista, Diego, nos lleva a querer todo en forma inmediata, instantánea, todo lo que es placentero, ¿sí? Entonces, eso va en contra de la planificación. El presupuesto, ¿qué es? Es una Una planificación. planificación, sí. Es presuponer cómo vas a gastar ese dinero, ese ingreso que tenés. También afecta, impacta contra el hábito de ahorrar. ¿Por qué? Porque nosotros no ahorramos porque pensamos, no sé, no pensamos que en el futuro pueden haber imprevistos. Sin embargo, así como llueve en la vida y vos necesitas un paraguas y Sí. tenés que estar preparado porque va a llover en la vida, de esa misma forma, Diego, se van a presentar los imprevistos. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es si quiero que me agarren prevenido o desprevenido. Porque de que van a llegar, ¿sí? Y después también afecta y atenta contra la inversión. Entonces, ¿cómo podemos eliminar este pensamiento? Y es lo último que vamos a compartir en este bloque porque después vamos contigo y educación tributaria, Diego. Pensar a corto plazo está dentro de nuestra mente. Eso es lo que tenemos que saber, entender, conocer. No podemos evitarlo, ¿sí? El ser humano quiere placer, quiere seguridad, quiere evitar el dolor a toda costa. Eso es algo instintivo y está en nuestra naturaleza. Entonces, por eso que la única forma de combatir este problema es utilizando esa parte que tenemos más desarrollada nosotros los seres humanos, que es nuestro cerebro y nuestra razón. Lo que nos diferencia de otros seres, esa razón. Y además ejercer la voluntad. Y ejercer la voluntad, Diego, es una decisión. Si hay algo que todo ser humano tiene, que es algo inherente al ser humano, que todos, no importa clase social, raza, nacionalidad, no importa cuál sea la condición de la persona, del ser humano, todos tenemos una voluntad que podemos ejercer. Podemos decidir y elegir qué queremos en nuestra vida y qué no queremos en nuestra vida. Pero lo importante es que tomemos esa conciencia. Digo, todo lo que pasa hoy en tu vida es producto de tus decisiones. Si yo entiendo eso, entonces yo puedo empoderarme y diseñar qué clase de vida quiero, independiente incluso de las condiciones que me rodean. Porque si las condiciones no están dadas, hay algo maravilloso en el ser humano, Diego, que puede crear esas condiciones. El ser humano es un ser que puede crear. La creatividad es algo que le caracteriza. Es un atributo del hombre, del ser humano. Entonces realmente ninguno de nosotros tenemos excusa para estar sufriendo y sentirnos víctimas. Nosotros podemos decirle basta a eso cuando queramos. Una vez que tomemos conciencia de que nosotros somos dueños de nuestra voluntad, de nuestras decisiones y nuestras elecciones y por lo tanto, Diego, cada decisión atrae una consecuencia. Entonces, estamos hablando de cómo eliminar el pensamiento cortoplacista. Entonces, ejerciendo es 2 cosas. Pensar, tomar conciencia y ejercer la voluntad. Debemos tomar conciencia, ¿verdad? Aquellos impulsos cuando surgen así de manera automática e involuntaria, ¿sí? Ante los estímulos externos. ¿Qué son los estímulos externos? Te digo, ¿qué dice la economía de la conducta? ¿Cuál es uno de los problemas? Y algo que analiza y estudia esta disciplina de la economía de la conducta es que dice que nosotros los individuos tenemos una avalancha de información. Entonces los consumidores tienen que comparar muchas opciones y características, lo que los lleva a la confusión, a elegir al azar o incluso a no tomar ninguna decisión. Sin embargo, cuando ya conocemos esto, ya sabemos, Diego, eso nos ayuda.
nos ayuda a que no, espera, tengo que tomar una buena decisión, tengo que romper este hábito de tener este pensamiento cortoplacista en mi vida y empezar a proyectarme para el futuro y diseñar qué tipo de vida quiero. Porque si yo quiero calidad de vida, que es lo que finalmente es el fin último, el objetivo último de todo lo que nosotros venimos a plantear y proponer desde la cooperativa, ¿verdad? Porque incluso esto está en la visión, en la misión y los valores de la cooperativa, te cuento, Diego. Finalmente, ¿y por qué llevamos educación financiera y por qué tenemos este programa? Lo que queremos es que las personas tengan calidad de vida. Y venimos a traer y a dar a conocer y difundir principios, ¿sí? Principios y estrategias que le van a ayudar a las personas a tener esta calidad de vida. Otra cosa también que tenemos que saber, todo pasa por la decisión, todo pasa por allí, Diego. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, si vas, dice como ejemplo, si vas a una tienda y tomas unas galletitas y pensá cómo eso te va a afectar a largo plazo. Un ejercicio sería esto, esta decisión que estoy tomando, ¿cómo me afecta a largo plazo? ¿Tiene beneficio a largo plazo o solamente tiene beneficio en el aquí y en el ahora? Porque en todo caso, nuestras decisiones deberían, Diego, de dividirse entre, bueno, voy a disfrutar el aquí y el ahora, no estamos diciendo que no. Vamos a disfrutar, sí, todo en medida, todo en la justa medida. Pero también la mitad de las decisiones deberían de ir por lo menos enfocadas a la calidad de vida y pensar en el mañana, pensar en mí, en mi bienestar y en el de mi familia. Porque cuando somos papá y mamá y tenemos una familia ya que sostener, la responsabilidad ya no es solamente por mí, también yo soy responsable de los niños, de los que componen mi familia. Imagínate todo ese peso que cae sobre los que son los que sostienen el hogar. Entonces, em, proyectarme, proyectarme para el futuro, estudiar, prepararme. Estudiar puede ser un oficio, puede ser una tecnicatura, puede ser una carrera universitaria. No siempre tiene que ser una carrera universitaria. Un oficio es prepararme para algo, para generar ingresos que me puedan ayudar a sostenerme a mí, tener esa calidad de vida y llegar, si Dios quiere y permite, ¿verdad?, a esos años dorados. Necesitamos planificar, necesitamos adoptar una actitud previsora, necesitamos destinar parte de nuestro tiempo presente en pensar en el futuro, Diego. Es necesario, es imprescindible, porque de lo contrario nos va a pasar lo que le pasó a la cigarra. Así mismo, Jadichi. Y realmente uno puede poner varios ejemplos de esto que estás diciendo. ¿Y qué pasa? Generalmente la gente realmente vive el hoy, el ahora, pero en este caso, por ejemplo, la cooperativa da por ejemplo, este programa de radio es uno Sí, de ellos, ¿verdad? Después da otro tipo de asesoría, etcétera, etcétera. Y también hay herramientas, instrumentos financieros que da la cooperativa, ¿verdad? Y por ejemplo, el que a mí me gusta, como siempre te dije, Gadiche, el ahorro programado. sí, vos sos fan. Entonces uno ya está planificando Totalmente. de lo que de aquí a futuro, ¿verdad? A lo mejor no tiene nombre y apellido, ¿verdad? Así como Liliana dice, tiene que tener nombre y apellido. Sí, A lo mejor no tiene así directamente, pero de alguna otra manera te da esa estabilidad, ¿verdad? O esa tranquilidad sobre todo, de que tenés ese dinero por si ocurriese algún tipo de imprevisto, ¿verdad? Entonces es importante justamente ir agarrando ese hábito como cuando llegue unos tiempos, cuando vaya pasando el tiempo y sea un poco más grande, ya busques. Yo te cuento, Jadeichi, que esto ya empecé hace, no sé, hace un buen tiempo con el tema del ahorro programado en otra cooperativa. Luego ahora ya hago en Sagrado y es algo que terminó un contrato y ya me gustó, ya continué con otro y así sucesivamente. Y creo que a lo mejor hasta el último día de mi vida voy a estar utilizando este instrumento. Entonces, de alguna u otra manera, yo ya estoy previendo o totalmente. teniendo algo también a futuro. ¿Y cuál es un imprevisto que suele ocurrir y no estamos preparados y viene de repente? Una enfermedad, por ejemplo. ¿Qué pasa?
la gente a lo mejor tiene su seguro médico privado, Sí, ¿verdad? Vamos a suponer que no tenga IPS o que tenga también y aparte tenga su seguro médico privado. sí, Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor el seguro médico privado nunca lo utiliza o casi nunca, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, a lo mejor dice, no, ya no me hace falta, como no lo utilizo, voy a dejar de pagar esa cuota, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo numérico, un 500.000 guaraníes mensual, ¿verdad? Entonces, como nunca, o sea, nunca, casi nunca utilizó, dejó de pagar, pero así también ese 500.000 guaraníes mensual lo va gastando mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento en que a lo mejor tiene un imprevisto ya en el tema de salud y una operación X a lo mejor le cuesta, qué sé yo, 10 millones de guaraníes. En vez de haber guardado esos 500.000 guaraníes, sí. a lo mejor en el tiempo en que le ocurrió ese imprevisto Ya iba a tener. ya iba a tener. Ya iba a tener y fíjate ahora tiene que conseguir ese dinero y va a pagar con intereses. Claro, Y después va a tener que pagar las cuotas, ¿verdad? Hay que ver si está en está en el momento indicado, porque a veces, tal vez cuando pase este imprevisto, puede que yo esté en condiciones de sacar un crédito y pagar una cuota, pero puede ser que no también, Diego. ¿Qué pasa claro. si todo el tiempo, mes a mes, era justito, justito, como yo no tenía el hábito del ahorro, como yo tenía un pensamiento cortoplacista y no me proyecté en el futuro y no dije, espera un poco, el futuro es incierto, el futuro no sabemos lo que puede pasar, voy a ser previsor, voy a planificar, voy a aguardar, voy a ser precautelar mi bienestar y el de mi familia y mi salud financiera y emocional también, digo, porque detrás de un desajuste de finanzas personales o familiares también viene un montón de consecuencias. Y te decía yo en el receso, te contaba de alguien que sacó un auto, o sea, empezó a trabajar, justamente, vos decías, los varones, yo te decía, Sí. eso mismo que vos estás contando le pasó a alguien que yo le conozco. Comenzó a trabajar como visitador médico, comenzó a ganar muy bien, tenía un auto, compró un auto usado que estaba pagando la cuota, pero le entró así la locura de querer un auto nuevo, 0 kilómetros, se fue, sacó de una concesionaria, sacó en dólares, Diego, Mm. en dólares. ¿Qué pasó? Tuvo un pensamiento cortoplacista. Era satisfacción y placer inmediato de tener ese auto 0 kilómetro y no sé, de andar en él, ¿verdad? Y todo el confort y la gratificación que le producía seguramente, pero no tuvo un pensamiento a futuro, no tuvo un pensamiento previsor. ¿Qué pasó? El dólar se disparó. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. ¿Qué pasó? Dejaron de comisionar. ¿Y qué pasó? Tuvo que hacer préstamo, préstamo. Se formó una pelota de nieve en su vida financiera y te decía yo, hasta el cabello se le está cayendo. Y claro, lo que pasa es que hoy en día a lo mejor, así como decís, ganás bien, entonces adquirís todas las deudas Sí, que que se te pensar que han... siempre va a ser eterno ese Sí, bienestar, y no esa es así. racha, esa buena racha. Sabemos que en la vida existen vacas flacas, épocas de vaca flaca y épocas de vaca gorda. Y históricamente la historia ya nos enseña, Diego, que es así. La ciencia ya nos enseña que es así, la ciencia, las disciplinas, ¿verdad? Entonces, dice que hay dos tipos de personas. Dice que está el sabio y el necio. Dice que el sabio aprende del consejo, Diego. Y dice que el necio tiene que sufrir el daño para aprender. Entonces nosotros también lo que en nuestra vida tenemos que elegir es si vamos a ser sabios o necios. Sí. Porque de una u otra forma vamos a aprender. Podemos aprender del consejo, del consejo, o podemos aprender de haber sufrido el daño por no haber seguido el consejo. Entonces, una vez más cae otra vez la pelota en nuestra cancha, Diego, donde nosotros somos los que tomamos las decisiones en nuestras vidas, porque sí somos dueños de nuestra voluntad. Y algo que yo siempre insisto en todos los talleres, porque aunque vos no creas, hay personas que no tienen conciencia de esto. Bueno, entonces, hoy hablamos del pensamiento cortoplacista y cómo esto daña y afecta las finanzas personales y familiares y otras áreas de nuestra vida y hablamos de cómo romper ese pensamiento cortoplacista y de lo importante que es que podamos adoptar el hábito de planificar y ser previsores en nuestra vida para mantener calidad de vida en el tiempo. Bueno, vamos a una pausa y al retornar estamos con el espacio de
Bien, retornamos con tu espacio Educación Financiera. Ahora vamos a entrar al bloque de Educación Tributaria con Diego. Sí, sí, sí. Vamos a continuar un poquitito lo que ya veníamos hablando, pero también quiero enganchar un poco, Jadichi, con lo que veníamos hablando en los bloques anteriores. Sí, El tema justamente de la planificación, ¿verdad? planificación. Planificación, sí. Determinante, yo creo eso es en la vida, Diego. Sí, claro que sí, porque como nosotros estábamos diciendo y siempre, vamos a repetir una vez más porque ya estamos justamente terminando este octavo mes, el mes de agosto, el tema justamente de los impuestos que se cierran a fin de año, ¿verdad? El IVA, por ejemplo, es un impuesto mensual, obviamente cada persona ya debe ir previendo y pagando para justamente no entrar en el tema de las contravenciones que ya vimos que es una infracción tributaria, ¿verdad? Que es el tema que estuvimos hablando últimamente, que si presentamos tarde, bueno, tenemos que pagar la contravención, que es un 50.000 guaraníes de por sí, ¿verdad? Tenga o no tenga movimiento, porque es famoso, bueno, no tenés movimiento, no tenés impuesto a pagar, pero de igual manera aparece ese 50.000 que sí o sí tenés que pagar. Después tenés la multa que ya vimos también del 4% el primer mes, 6, 8, 10% y así sucesivamente. Y también tenemos los intereses. De los intereses creo que todavía no hablamos, pero básicamente 1,5% mensual o que viene a ser 0,05% por día. O sea que igual tenemos que tener en cuenta al presentar una declaración jurada esos tres componentes como para pagar más, ¿verdad? Y bueno, y tratar de eso que no nos pase con el impuesto que se cierra a fin de año, que es el impuesto a la renta personal, y ir planificando ya como veníamos diciendo, de todos nuestros ingresos, ya sea en relación de dependencia o independencia. Hay personas que están en relación de dependencia, tienen un trabajo fijo, aporta a un sistema de seguridad social, aparte hace un servicio de asesoría, etcétera, ¿verdad? Donde tiene que sumar también esos ingresos como para ver si entra el impuesto a la renta personal por servicios personales. Y si vende algún bien de renta de ganancia de capital, como viene a ser un rodado, por ejemplo, tener en cuenta también si supera los 20 millones ya tiene que ingresar, ¿verdad? O sea, que tiene que pagar impuestos sobre eso, luego hacer unos cuantos cálculos, ¿verdad? Diego, Eh, 1 millón de cosas tener en un cuenta. millón de cosas, sí, realmente hay que tener en Qué cuenta mucho es, en y serio. que la gente que no está realmente no dimensiona o deja de lado. Por ejemplo, en comentarios de ahí, de la calle, de pasillo, etcétera, etcétera, eh, hay personas que trabajan en relación de dependencia, ¿verdad? Y estando en relación de dependencia ya llegan al monto para entrar al IRP. Y dice, pero eso no es solamente para los que tienen IVA. O sea que hasta hoy en día hay desconocimiento. Sí, Hay totalmente. desconocimiento, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es muy importante ir viendo y ir planificando justamente. O sea, uno ya tiene que ir sacando un tanto por ciento, 8%, que es el impuesto a la renta personal, para ir amortiguando o amortizando, ¿verdad? Al momento de pagar. Si sos previsor, ¿verdad? Claro, claro, uno tiene que tener en cuenta, si no llega el momento y va a pedir Sí, otra vez fraccionamiento. sí. Y va a ir pagando por cuota y ahí va a ir otra vez. No me acuerdo quién me decía, y prácticamente el aguinaldo se va ya, me Sí, decía, sí, sí, sí. el aguinaldo se va en el IRP. Exactamente. Uno hace un cálculo, no sé, cálculo más, cálculos menos. A lo mejor en tu empresa, por tu buen desempeño, te aumentaron un cierto monto como para, digamos, no estaba en IRP, pero ese monto que te aumentaron, hiciste, o sea, hiciste los cálculos y ya entras del impuesto a la renta personal. Bueno, vos feliz porque se te otorgó ese aumento, ¿verdad? Y justamente pasa lo que dijo tu amigo, llega al momento de cerrar el año y al final su aguinaldo pasa a ser el impuesto y al final lo que se le aumentó pasa a ser parte de pago de impuestos. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Y también tenemos otro tipo de infracciones fiscales según la ley 125, ¿verdad? En el artículo 177, que es la omisión de pago, que dice que es todo acto o hecho no comprendido en los ilícitos precedentes, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando en los programas anteriores y que en definitiva significa una disminución de los créditos o tributos o de la recaudación. Todo lo que nosotros hagamos
en contra del fisco es una infracción fiscal. Ya estuvimos hablando de algunos de ellos y también habla del tema de los infractores. Dice, la responsabilidad por infracciones tributarias, independientemente de su tipificación, o sea, de su tipo y sanción, la legislación penal es personal del autor, salvo las excepciones establecidas en esta ley. Están sujetos a responsabilidad por hecho propio o de personas de su dependencia en cuanto a la que concierne los obligados al pago o retención e ingreso del tributo, los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrinjan la ley, reglamento o disposición administrativa o cooperen con transgredirlas o dificulten su observancia. Tengo una consulta, Diego. Sí, ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a suponer, yo ya pago IRP y sí, hago compras a mi nombre, ¿verdad? Me voy, cargo combustible por 100.000, después me voy a otro lugar por 100.000, por 100.000. En total, realmente cargué combustible en el mes por 1.000.000, pero algunas de ellas perdí. Pero sin embargo, esas estaciones de servicio, todas ellas sí declararon. ¿Viste que ahora se declara? sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si yo me olvidé de alguna de esas? Vamos a suponer que fueron 10 compras de 100.000 y yo perdí 2, 3 boletas y no declaré. Declaré 700 nomás porque 3 se me perdieron. Yo puedo ser multada de eso porque viste que a ellos les va a No, llegar. no, vos no. Porque vos en ningún momento estás tratando de transgredir algo al fisco, de Por más, perjudicar. por más que por más que yo haya comprado a mi nombre y no haya declarado eso. Claro, no, no, ¿Sí? sí, Ah, así es. ok. No te va a dificultar a vos, ¿verdad? No vas a tener ningún tipo de inconveniente porque no querés perjudicar al fisco. Ujú. Y espectacular esta pregunta que me hiciste, Jadichi, para enganchar en el próximo programa y tirarme así ejemplos prácticos e ir analizando uno a uno. ¿Qué te Sí, parece? me encanta, Diego, realmente, porque alguien a mí me dio ese ejemplo y yo me quedé, dije, bueno, voy a consultarle a Diego realmente si es o no es así porque si es así, está jodido, porque vos podés perder, Claro, claro que te uno puede digo. perder. Ento- Entonces, entonces en el próximo programa vamos a venir con ejemplos concretos sí, sobre este tema y para ver qué nos puede pasar y de qué tendríamos que cuidarnos. ¿Te parece bien? excelente, Jadichi. Excelente. Bueno, una vez más, un programa de educación financiera aquí en la RS Online. Un buen fin de semana a toda la audiencia y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.